Hola, hoy hacemos el elefante, súper fácil de hacer y tal. Lo voy a hacer con este azul. Este azul es una lana reutilizable que tenía una manta, la he deshecho y bueno, y la voy a utilizar para el elefante, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por la cabeza. Y en la cabeza, en la vuelta número 1 va a ser un anillo mágico de 6 puntos. Lo voy a hacer con una aguja de 3,5. Bueno, pues vamos a hacer, a ver si puedo ahora. Vale, un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. 1, 2, 3. Va a ser todo en puntos bajos. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos con un total de 12 puntos. En cada punto un aumento. A ver, 1, 2, siguiente otros 2, 3, 4, siguiente otros 2, 5, 6 y así hasta acabar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y en el siguiente un aumento. Esta vuelta va a ser de punto y aumento. Ahora en el siguiente un punto, en el siguiente un aumento y así hasta acabar la vuelta, un punto y aumento. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento. El primero ya lo tengo marcado, ahora me tocaría el segundo y ahora en el siguiente me tocaría el aumento. Y así hasta acabar esta vuelta, 2 puntos y aumento, ¿vale? En la vuelta número 5 van a ser 3 puntos y un aumento. Uno que ya lo tengo marcado, ahora me tocaría 2, siguiente 3 y siguiente aumento, ¿vale? Y esta vuelta va a ser de 3 puntos y aumento. En la vuelta número 6 van a ser 4 puntos y un aumento, pero voy a tejer primero los dos primeros. 1, 2, o sea, como siempre hago. Y siguiente aumento. Y ahora ya los 4, ¿vale? Seguido. 1, 2, 3, 4 y siguiente aumento. Y ahora, pues eso, 4 puntos y aumento en toda la vuelta. Y aquí nos van a quedar los 2 puntos que hemos tejido aquí al principio. En la vuelta número 7 van a ser 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Y siguiente aumento. Y así va a ser toda esta vuelta de 5 puntos y un aumento. De la vuelta 8, que es esta, a la vuelta número 15 va a ser punto en cada punto. De la vuelta número 8, que es esta, a la vuelta número 15, punto en cada punto, ¿vale? En la vuelta 16 van a ser 5 puntos y disminución. 1, que ya lo tengo marcado, 2, 3, 4 y 5. Y en el siguiente voy a hacer disminución, cogiendo los 2 puntos de delante. Y así en toda la vuelta, 5 puntos y disminución, hasta acabar la vuelta. En la vuelta 17 van a ser 4 puntos y una disminución, pero primero voy a hacer los dos primeros. 1, 2 y aquí voy a hacer la disminución. Y ahora ya sí voy a tejer los 4, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Y siguiente de nuevo disminución. Y así voy a hacer hasta acabar la vuelta, ¿vale? 4 puntos y disminución. En la vuelta 18 van a ser 3 puntos y una disminución. El primero ya lo tengo marcado, ahora me tocaría el segundo, ahora me tocaría el tercero y ya me tocaría mi disminución, ¿vale? Y así va a ser en toda esta vuelta, 3 puntos y disminución. En la vuelta 19 van a ser 2 puntos y una disminución. Voy a tejer primero 1. Ahora voy a hacer la disminución. Y ahora ya sí voy a tejer los 2 puntos, ¿vale? 1, 2 y disminución. Y así en toda la vuelta, 2 puntos y disminución. Y recordad que aquí nos va a quedar un punto. En la vuelta número 20 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y ahora una disminución.
Y así en esta vuelta, ¿vale? Un punto y disminución. Y podemos ir rellenando. A ver, la trompa se la voy a hacer con esto. Ahora voy a seguir, ¿vale? No voy a cerrar la cabeza ni nada. Voy a seguir haciéndole la trompa. ¿Que vosotros queréis cerrarlo y la trompa hacerla aparte? Pues la hacéis aparte. Yo la voy a sacar de aquí. Después la trompa le voy a meter limpiapipas para poder girarle la trompa para arriba, ¿vale? Vale, lo que os he dicho, no lo cierro, ¿vale? Y ahora de la vuelta 21, que va a ser esta, a la vuelta 28 va a ser punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta 21 a la vuelta 28. Yo en el otro elefante que hice lo rellené cuando ya lo tenía ya casi acabado. Y le metí el limpiapipas casi cuando lo tenía acabado. Que vosotros queréis rellenarlo poco a poco y meten como queráis, ¿vale? Como mejor no sea, ¿vale? Pues eso, de la 21 a la 28 puntos en cada punto. En la vuelta 29 van a ser 2 puntos y una disminución. Yo ya tengo el primero marcado, ahora me tocaría el segundo y ahora me tocaría el siguiente, ¿vale? Bueno, la siguiente disminución. Y así nos acaba la vuelta, 2 puntos y disminución. Y ahora de la vuelta número 30 a la vuelta 36 puntos en cada punto, ¿vale? Y ya os cerramos con la aguja o como queramos, haciendo todo disminuciones. Y eso lo rellenamos con esto, como es, con relleno de este y con el limpiapipas, ¿vale? Para poder después girarlo. Bueno, pues ya he llegado a la vuelta 36 y le voy a meter esto, lo que os he dicho. Pues nada, pues lo giraré así y ya está, y se lo meteré entero y eso. Y con paciencia pues iré metiendo el relleno para que se quede la... ¡Ah! No me sale ahora. La trompa, se le quede... Pues eso. Bueno, pues nada, pues ya cerramos y se acabó, ¿vale? Y así es como debe de quedar, ¿vale? Ahora con el limpiapipa lo subimos para arriba y más o menos aquí, así, ¿vale? Los ojos se los voy a bordar, ¿vale? No solo, si queréis ponérselos de seguridad o algo, pues nada, que se más rara me ha salido. Pues nada, pues así como debe de quedar la cabeza, seguimos por el cuerpo. El cuerpo lo mismo, anillo de 6 puntos, ¿vale? Un anillo de 6 puntos. 1, 2, 3, 4. En la vuelta número 2 van a ser todo aumentos. Uno que ya lo tengo hecho, en el mismo punto otro punto, en el siguiente un punto y otro punto, en el siguiente un punto y en el mismo otro punto, y así hasta acabar la vuelta. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y en el siguiente un aumento, y así en toda la vuelta, punto y aumento. En la vuelta número 4 va a ser 2 puntos y un aumento, 1 aumento, y ahora ya dejo los dos, 1, 2 y siguiente aumento, y así voy a hacer en toda la vuelta, 2 puntos y aumento, y aquí nos van a quedar aquí, al final nos queda el punto que hemos tejido al principio. La vuelta número 5, 3 puntos y un aumento, 1, 2, 3 y siguiente aumento, y así en toda la vuelta, 3 puntos y aumento. En la vuelta número 6 van a ser 4 puntos y un aumento, 1, 2 y aumento, y no he hecho nada. Vale, y ahora los 4, 1, 2, 3 y 4, y ahora en el siguiente aumento, y así vamos a hacer en toda la vuelta, 4 puntos y aumento, y aquí nos van a quedar 2 puntos. En la vuelta número 7 van a ser 5 puntos y un aumento, 1, 2, 3, 4 y 5, y siguiente aumento, y así en toda esta vuelta, ¿vale? 5 puntos y aumento. En la vuelta número 8 van a ser 6 puntos y un aumento. Primero tejo los 3 primeros, 1,
2 y 3 y aumento. Y ahora ya sí los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora el aumento. Y así hasta acabar la vuelta. 6 puntos y aumento. Y aquí nos van a quedar los 3 que hemos tejido aquí al principio. De la vuelta número 9 a la vuelta número 17 va a ser punto en cada punto. De la vuelta 9 a la vuelta número 17, punto en cada punto. Ni aumento ni nada, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en la vuelta 18. A ver, y ahora tocaría en la vuelta 18 6 puntos y disminución. En la vuelta 19, 5 puntos y disminución. En la vuelta 20, 4 puntos y disminución. En la vuelta 21, 3 puntos y disminución. En la vuelta 22, 2 puntos y disminución. En la vuelta 23, 1 punto disminución. Y en la vuelta 24, todo disminuciones. No lo voy a grabar porque como todo se repite y sabemos, pues eso, os he ido diciendo la vuelta por vuelta y eso, ¿vale? Empezamos por la vuelta, por 6 puntos y disminución y así hasta todo disminución y lo vamos rellenando, ¿vale? Y cuando acabemos pues ya tenemos el cuerpo. Que lo queremos un poquito más para arriba, pues vamos a darle un poquito más de vuelta. Y nada. A ver, este es el cuerpo, ¿no? Dejamos también el hilo un poco largo para después coserle la cabeza, ¿vale? Pues nada, pues eso. Quiera para deciros que el hilo lo dejáramos un poco largo para después, cuando tengamos que coserle la cabeza. Vale, ahora vamos a hacer las orejas. Y las orejas voy a hacer dos, una más grande y otra más pequeña. La más grande la voy a hacer en este color y la más pequeña la voy a hacer en este color. Es como un color mostaza, así, ¿vale? Bueno, pues eso. Pues voy a empezar por la más grande. Y voy a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Un anillo de 6 puntos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vuelta número 2 van a ser todos aumentos, con un total de 12 puntos, ¿vale? Todos aumentos, con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y un aumento, ¿vale? Esta vuelta va a ser de un punto y un aumento. En la vuelta número 4 van a ser 2 puntos y un aumento, ¿vale? El primero ya lo tenía marcado, el segundo, y ahora me tocaría mi aumento. Y así en esta vuelta, 2 puntos y aumento. En la vuelta número 5 van a ser 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y siguiente aumento. Y así en toda esta vuelta, 3 puntos y aumento. Y en la vuelta número 6 va a ser punto en cada punto y ya podemos cortar el hilo, ¿vale? Aquí dejamos la hebra un poquito largo para después coserlo a la cabeza del elefante, ¿vale? Bueno, pues esta va a ser punto en cada punto y ya podemos cortar el hilo y dejarla un poco largo. Y ahora la oreja pequeña va a ser un anillo mágico de 6 puntos y en la vuelta número 2 va a ser aumento, en la vuelta número 3 va a ser un punto y un aumento y en la vuelta número 4 va a ser 2 puntos y un aumento y ahí cortamos el hilo, ¿vale? Vale, y ya tengo las dos partes hechas. Esta es la parte grande y esta es la parte más pequeña que dije. Bueno, para esto lo voy a coser aquí más o menos. La parte esta, esta es la parte del revés, ¿vale? Esto lo voy a dejar para afuera y lo voy a coser así, por la parte del revés. Y así más o menos, que quede en el centro. Y orejas necesitamos dos, ¿vale? Pues nada, así quedaría. Y para las patas va a ser un anillo mágico de 6 puntos, ¿vale? Dentro del anillo 6 puntos. A ver,
1, 2. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos. Tengo ya el primero hecho, ahora me tocaría en el mismo punto un punto, ya son 2, ahora en el siguiente otro punto, en el mismo punto otro punto, vale, y así hasta acabar la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y en el siguiente me tocaría un aumento, ¿vale? Y así en esta vuelta, que va a ser de un punto y un aumento. De la vuelta número 4, que es esta, a la vuelta número 6 va a ser un punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 4, que es esta, a la vuelta número 6, punto en cada punto. En la vuelta número 7 va a ser un punto que ya lo tengo y ahora me tocaría una disminución. Y esta vuelta va a ser de un punto y una disminución, ¿vale? Ahora un punto, siguiente disminución y así hasta acabar esta vuelta. Y de la vuelta número 8 a la vuelta número 9 va a ser punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 8, que es esta, a la vuelta número 9, punto en cada punto. Vale, rellenamos y ya hacemos todo disminuciones y cerramos, ¿vale? Y dejamos la hebrita un poco larga para coser a nuestro elefante. A ver, esto va a ser la patita, esto va, a ver si me explico, esta patita va a ir en la parte de abajo. Y nada, y ahora nos falta hacer la parte de arriba de la patita. Mira, aquí tengo la otra patita, ¿vale? Vale, ahora para las patitas que van ahí en la parte de arriba, digamos como los brazos, ¿vale? Va a ser un anillo mágico y dentro del anillo 6 puntos. Dentro 6 puntos. En la vuelta número 2 van a ser todos aumentos con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y ahora un aumento, ¿vale? Esta vuelta va a ser de un punto y siguiente aumento. Y así hasta acabar toda esta vuelta, un punto y un aumento. De la vuelta número 4 a la vuelta número 6 va a ser un punto en cada punto. De la vuelta 4 a la vuelta 6. En la vuelta número 7 va a ser un punto que ya lo tengo marcado y una disminución. ¿Vale? Esta vuelta un punto y una disminución. Y ahora de la vuelta número 8 a la vuelta número 13 va a ser punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta 8 a la vuelta 13, punto en cada punto. Bueno, ya he llegado al final de la vuelta número 13 y nada, y ya me voy al siguiente con un punto deslizado y corto hilo largo, ¿vale? Bueno, lo relleno también. Yo lo voy a enseñar aquí. Ya lo tengo relleno y lo tengo cosido, ¿vale? Lo he cosido así en forma recta para después coserlo al elefante, ¿vale? Y nada, pues eso. Dejamos el hilo largo para coser. Para la colita del elefante va a ser lo mismo, un anillo de 6 puntos, ¿vale? A ver, que no me he metido bien. Un anillo y dentro del anillo 6 puntos. Y de la vuelta número 2 a la vuelta número 6, punto en cada punto. De la vuelta 2 a la vuelta 6, punto en cada punto. Y nos debe de quedar una cosa así. Yo no le voy a meter relleno ni nada. Directamente lo coso a mi elefantito y ya está, ¿vale? Ahora para hacer la luna la voy a hacer en este blanco. Y la voy a hacer 14 cadenas, ¿vale? A ver, 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, y ahora en la segunda cadena, esta no, en esta de aquí, a ver, la primera y la segunda, que es esta, vale. Voy a hacer ahí un aumento, 1 y 2. Ahora voy a hacer 4 puntos seguidos, ¿vale? Vale, ya he hecho los 4 puntos. Ahora voy a hacer 3 aumentos seguidos, ¿vale? Aquí aumento 1, aquí otro aumento 2 y aquí otro aumento 3, ¿vale? Ahora voy a hacer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Todo seguido, ¿vale? Y ahora en el último punto un aumento. Y ahora subo con una cadena, o sea, una cadena,
y voy a hacer punto por punto en toda la esta, ¿vale? Voy a hacer esta vuelta y otra más de punto en cada punto, ¿vale? Cuando llegue aquí al final, subo con una cadena y vuelvo a girar, ¿vale? Vale, he llegado al final, donde había dicho, hago una cadena, giro y vuelvo a hacer punto en cada punto, ¿vale? Y ya cuando llegue aquí al final, bueno, vuelvo. Vale, he llegado al final. Ahora le voy a cortar un hilo un poquito largo para coser, ¿vale? Que no me falte. Y ahora esto lo voy a enroscar así y voy a coser estas dos partes. Así, ¿vale? Nos va a quedar como una forma de C. Vale, nos debe de quedar una cosa así, ¿vale? Como una lunita. Bueno, pues nada, pues seguimos. Y para el pañuelo voy a hacer unas 27 cadenas, ¿vale? Del mismo color que había hecho lo de dentro de la oreja, pues del mismo. Bueno, pues voy a hacer unas 27 cadenas. Ya como nosotros que éramos más grandes, más chicos. Vale, he hecho 28 cadenas, por llevar la contraria. Este hilo de aquí al empezar, luego lo dejamos un poco largo porque después lo voy a coser o sea, lo voy a coser, le voy a dar un puntito alrededor de la cabeza, ¿vale? Bueno, pues me voy a ir punto por toda la cadena, ¿vale? Punto por punto. Y el pañuelo va a ser, en todas las vueltas va a ser una disminución al empezar y una disminución al acabar. Esta vuelta le voy a hacer punto en cada punto. Pero después, cuando suba, voy a hacer una disminución al empezar y después al acabar otra disminución. Así para que salga la forma de triángulo, ¿vale? Y ya está, eso va a ser el pañuelo. Vale, ya he llegado al final de la cadena. Ahora voy a subir con una cadena y aquí voy a hacer dismi al empezar y me voy por toda la cadena y aquí al acabar voy a hacer otra disminución en los dos puntos que quedan al final, ¿vale? Y así hasta que lo que os he dicho. Y haciendo disminución al empezar y al acabar nos debe de quedar el triángulo así, ¿vale? Bueno, pues este hilo lo voy a guardar y este lo voy a dejar para después lo que os he dicho, darle un punto alrededor de la cabeza y así se quedará, ¿vale? Vale, y ya tenemos todas las partes hechas. El cuerpo, la cabeza, las orejas por aquí, los brazos por aquí, más o menos, la cola y las patas por aquí más o menos. A ver si puedo. Que queden así más o menos, ¿vale? Después si queremos le podemos hacer los estos de la uñita esta y tal. El pañuelo alrededor. La luna que la tengo aquí iría aquí arriba. Así. ¿Vale? Y nada, pues eso. Cuando lo tenga montado vuelvo. A ver. Y así es como ha quedado. El elefante. Este lo hice de prueba y este pues nada, el que hemos hecho hoy. Me gusta más este como ha quedado. Pues nada, pues a ver. Así es como sería de perfil, ¿no? Se vería. Y nada. Que son súper fáciles de hacer porque puntos bajos sabemos hacer todo, anillo mágico y nada. Pues eso, intento hacerlo todo fácil para que, bueno, pues si queremos un elefantito, pues súper fácil de hacer. Y muy rápido, se queda sentado. Como le hemos puesto aquí las patitas, bueno, se las he cosido así para que se quedase sentado. Y nada. Pues eso, pues espero que os guste, que lo realicéis, que no sé, que se da. Que eso, que lo hagáis, que muchas gracias por ver los vídeos, por suscribirse y nada, pues que nos vemos en el próximo vídeo.